Entonces, como mencioné ayer, siempre me asombra cómo Jesús pudo hablarle a 5,000 personas sin micrófono. Pero nosotros tenemos que ser sabios respecto a nuestra salud. Hay muchos lugares donde yo he hablado durante muchos días sin ningún problema. Pero cuando hablo en un salón como este, donde hay tanto ruido entre las sesiones, tengo que seguir alzando la voz y por eso me empezó a doler un poco la garganta, pero estoy bien. A lo largo de los años he aprendido una lección y sería bueno que ustedes también la aprendan. Como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque todos tenemos la tendencia de depender tanto de nuestra propia capacidad que Dios a veces tiene que recordarnos que somos débiles. Nos hace débiles físicamente, nos hace débiles al hablar e incluso en nuestros pensamientos nos hace débiles. El propósito es que dependamos más de Él. Así que por favor recuerden esto toda su vida. Si Dios te hace débil de alguna manera, es para que dependas más de Él. De hecho, incluso el gran apóstol Pablo necesitó aprender esa lección. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 12. Pablo fue un hombre que en realidad fue arrebatado al cielo. Dice que él no sabía si fue allí físicamente o solo en su espíritu. Él no podía explicarlo. 2 Corintios 12, versos 3 y 4. Pero fue arrebatado al paraíso y estuvo justo en la presencia de Dios. Y lo interesante de hoy en día es que si buscas en Google personas que han ido al cielo, hay una lista enorme de ellas, pero la mayoría son mentirosos o tuvieron un sueño e imaginan que fue realidad. Si fueran cristianos, al menos hablarían la verdad, pero a veces confunden los sueños con la realidad. Quizá tuvieron un sueño y después hablan de ello como si realmente hubieran ido al cielo. Ahora, les diré algo basándome en las escrituras. Y por cierto, si buscas en Google, ellos hablan de todas las cosas que escucharon allí y lo que Jesús les dijo y todo eso. Les diré cómo distingo si algo es verdadero o no. Esto les ayudará para que no sean engañados por la gente. Guíense por la palabra de Dios. Si no hay respuesta en la palabra de Dios para una situación en particular, entonces debemos acudir a personas piadosas en la tierra y preguntarles qué creen que deberíamos hacer. Pero si hay una respuesta en la palabra de Dios, entonces debemos encontrarla allí. Bien, aquí está mi pregunta. Este hombre o mujer dice que fue llevado al cielo y que escuchó muchas cosas. Recuerdo la historia de un niño que dijo que había ido al cielo y cuando creció unos 20 años después, públicamente declaró que era mentira y que sus padres le habían dicho que mintiera acerca de haber ido al cielo. Así que hay mucho engaño y no crean en todo lo que sale por las noticias. Entonces, para saber si una persona realmente fue al cielo o no, yo pongo a prueba todo con la palabra. Y aquí está la prueba. Primero, Pablo dice en el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso. Y otra cosa que quiero que noten es lo que dice en el versículo 2. Conozco a un hombre que experimentó esto hace 14 años. Imagina ser llevado al cielo y quedarse callado al respecto durante 14 años. Si tú fueras llevado al cielo, querrías que todos lo supieran esa misma noche. Y hoy en día, por medio del Internet, querrías que todo el mundo lo supiera solo para recibir honor. Así que esta es la primera señal que conozco de un hombre que realmente ha sido llevado al cielo. Se mantendrá en silencio al respecto y estará dispuesto a guardar silencio durante 14 años para que la gente no lo considere más importante que los demás. Para todos nosotros es una tremenda tentación el exaltarnos por encima de nuestros hermanos creyentes y para dar la impresión que somos el favorito de Dios. Esa tentación también viene a mí, porque tantas personas aprecian mi predicación y podría engañarme a mí mismo pensando que soy un favorito de Dios. Pero yo no soy un favorito de Dios, soy un ser humano débil, igual que cualquier otro. Jesús es quien me cuida de caer, eso es todo. Y Jesús me da fuerza para hacer su servicio. De otro modo, nunca podría hacerlo.
Quiero decir, si Él me ha mantenido durante los últimos 60 años en el servicio cristiano a tiempo completo, toda la gloria sea para Él. Pero esta es la prueba. Comparo las escrituras. Si un hombre realmente fue llevado al cielo, no hablará de eso tan fácilmente. Él estaría bastante contento, pero aún después de 14 años nunca lo habría mencionado. Pero Pablo lo menciona aquí porque estos corintios a quienes escribió lo despreciaban. No sé si se dan cuenta, pero la historia nos cuenta que Pablo medía 1.50 metros de alto. Él no era este hombre fuerte de 2 metros, sino que él medía 1.50 metros. ¿Saben cuánto es eso? Menos de 5 pies. Era calvo, tenía una nariz de gancho, tenía un defecto en el habla y tenía pus que salía de sus ojos, lo cual tenía que estar limpiándose todo el tiempo. Dios lo hizo débil y poco atractivo. No era el tipo de predicador con apariencia de estrella de cine como los de hoy en día, porque Dios no quería que la gente se sintiera atraída por Pablo, y el mismo Pablo no quería que la gente se sintiera atraída por él. Vivimos en un mundo donde estamos tan conscientes de la apariencia y la impresión, y Pablo estaba tan preocupado al respecto que se ocultaba y decía, yo debo menguar. Y él quería estar oculto para que Cristo fuera visto. Esa es una característica de un hombre de Dios. Él no quiere que la gente se sienta atraída hacia él. No quiere ser conocido ni visto ni siquiera mencionado. Si Jesús es exaltado, eso es todo lo que le importa. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Si un hombre es un verdadero hombre de Dios, cada año de su vida cristiana anhelará menguar a los ojos de los demás. Claro, la gente puede apreciarlo naturalmente si es un hombre de Dios. Mucha gente apreciaba a Pablo. Aún después de 2000 años lo seguimos apreciando. Pero él mismo no tenía ningún deseo de eso. Esa es una de las primeras cosas que necesitamos aprender de la vida cristiana. Si de verdad eres un discípulo de Jesús, tendrás el gran anhelo de menguar los ojos de los demás para que solo Cristo sea visto. ¿Saben cuál es el mayor obstáculo para que Cristo sea visto a través de nosotros? Somos nosotros mismos. Nosotros en cierta manera nos interponemos y bloqueamos a Cristo. Voy a regresar a esto, pero quiero mostrarles un versículo en Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. Él está hablando acerca del pastor y las ovejas. Juan 10, verso 7. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, el versículo 8 es el que quiero mostrarles. En este versículo hay una palabra que tiene doble significado. Y quiero que lo vean, no es una palabra complicada. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿Qué significa esa palabra antes? Antes puede tener dos significados. En términos de tiempo, eso significa personas que vinieron en los últimos 4000 años antes de Cristo. Y antes también puede significar delante de. Esta persona está parada antes de mí. En una fila, alguien parado antes de ti significa que está delante de ti. Así que antes tiene dos significados en términos de tiempo y en términos de espacio. Entonces, él está diciendo, todos los que vinieron antes de mí en términos de tiempo son ladrones y salteadores. Y también dijo que todos los que vienen antes de Jesús, es decir, que se proyectan a sí mismos para que Jesús quede oculto, son ladrones y salteadores. Cualquier creyente que quiera que la gente lo vea, se ha puesto delante de Cristo. Y eso lo hace un ladrón y un salteador. Yo me lo he tomado en serio. Sí, lo evito conscientemente, también lo evitaré inconscientemente. Si quiero que la gente se sienta atraída por mí, que piense que soy un gran hombre de Dios, que me aprecien y hablen bien de mí, y siempre estoy esperando escuchar alguna aprobación o algún halago sobre mí, soy un ladrón y un salteador. Queridos hermanos y hermanas, si no escuchan nada más en esta reunión, por favor al menos escuchen esto. Les hará mucho bien. Él debe crecer y yo debo menguar. Ese debe ser el lema de nuestra vida. Si de verdad quieres ser un hombre o una mujer de Dios y si quieres ser espiritual, haz de eso tu lema. Señor, todos los días de mi vida quiero menguar para que tú crezcas. Entonces me doy cuenta de que cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Volvamos a 2 Corintios, capítulo 12, verso 3. Él dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Les dije que una señal de una persona que realmente ha ido al cielo es que no hablará de ello, tal vez durante 14 años o nunca. Eso es lo que vemos en el verso 2. La segunda cosa es, y esto es muy importante, esto está inspirado por el Espíritu Santo. Pablo está escribiendo en el versículo 4. Fui arrebatado al paraíso y oí palabras inefables. ¿Qué significa palabras inefables? Significa que es muy difícil expresar lo que se escuchó. Es algo parecido a ir a otro país, cuyo idioma no conoces y cuando escuchas hablar a la gente, no tienes ni idea de lo que está pasando. El cielo es algo así. Aunque no puedas entenderlo, te bendice. Eso fue lo que bendijo tremendamente a Pablo en su viaje al cielo. Pero dice que las palabras eran inefables. Por ejemplo, si le hubieras preguntado a Pablo, ¿qué oíste? Él no podía decirlo porque era un lenguaje que no entendía, pero lo bendijo. Lo asombroso del cielo es que incluso si no lo entiendes, te bendice, debido al Espíritu del cielo. Esto es lo que Él está diciendo aquí. Y lo segundo es que incluso lo que pudo entender, no le está permitido expresarlo. ¿Leíste eso? Dios no le permite hablar de lo que oyó allí. Esa es la señal de un hombre que realmente fue al cielo. Entonces, ¿cómo es que todas estas personas en Internet hablan de lo que oyeron y vieron? Son mentirosos. No dudo en decirlo, porque se ha hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. No sé si sabes dónde está ese versículo. Vayamos a Romanos capítulo 3. En la mitad de Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que Dios es veraz y todos en la tierra son mentirosos. Eso está en las Escrituras. Por eso tengo un tremendo respeto y reverencia por Dios, porque este es el único libro en la tierra que Dios escribió y dio para el hombre. Y he pasado 66 años estudiándolo. Y cuando surgen preguntas como estas acerca de ir al cielo o lo que alguien escuchó, no me dejo engañar porque ya tengo la respuesta aquí. Así que no me importa cuántas personas digan en internet que fueron al cielo y volvieron, que vieron esto o aquello. Yo solo lo desecho, porque sé que el Espíritu Santo dice que si alguien realmente va al cielo, no le es permitido hablarlo y lo que oye no puede expresarlo. Y aun si pudiera entenderlo, no le es permitido decirlo cuando regrese a la tierra. Eso responde la pregunta para mí para siempre, y espero que también la responda para ti. Ese es solo un ejemplo de cómo, si conoces la palabra, encuentras respuesta para tantas situaciones actuales. Así que espero que lo tengas en cuenta. Y en relación con esto, Pablo dice en el versículo 7 que debido a estas tremendas revelaciones que él estaba teniendo, el ser arrebatado al cielo, Dios hablándole las escrituras inspiradas y escribir tantos libros de las escrituras, lo tenía en peligro de volverse orgulloso. Déjame preguntarte, hermano y hermana, ¿sientes que estás en peligro de volverte orgulloso? Tú y yo no tenemos las revelaciones que Pablo tuvo. Si me preguntas, hermano Zach, ¿estás en peligro de volverte orgulloso a veces pensando demasiado sobre ti mismo? Absolutamente sí. Tengo que luchar contra eso todo el tiempo, pero Dios me ayuda. Y sé que he luchado contra eso. Y te diré cómo. Sé lo que he vencido por el hecho de que Dios me da gracia. ¿Y cómo sé que recibo gracia? Porque no pierdo mi temperamento, porque no me irrito con la gente, porque no me molesto, porque puedo controlar mi lengua, porque puedo perdonar a cualquiera que me haga daño. Eso es gracia. No puedo hacer eso por mi cuenta. Sé que Dios da su gracia solo a los humildes. Y digo, Señor, tú me has protegido. Si estás cayendo en pecado con tus palabras, acciones, al molestarte, al irritarte, hermano y hermana, por favor reconoce que eres una persona orgullosa. Dios no te ha dado gracia. Enfréntalo. Joven o viejo, no importa quién seas. La ira es pecado.
Y si te enojas a los ojos de Dios, eso equivale a cometer asesinato. ¿Conoces el mandamiento no matarás? Que es uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento. Jesús explicó ese mandamiento en el Nuevo Testamento. Así que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Jesús estableció un nuevo pacto. En las sesiones anteriores estábamos hablando de proverbios del nuevo pacto, pero aquí hay algo sobre el nuevo pacto. El expositor y el explicador del antiguo pacto fue Moisés. El expositor y explicador del nuevo pacto es Jesús. ¿Qué tan superior es Jesús a Moisés? ¿5 veces? ¿10 veces? ¿100 veces? ¿Qué piensas? Inexplicable e infinitamente. Jesús es Dios Todopoderoso. Moisés es un ser humano creado. La diferencia entre Jesús y Moisés es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto decía, Mateo 5, verso 21, no matarás. En términos del nuevo pacto, Jesús dijo que el equivalente a ese mandamiento es, no te enojarás. Así que en el nuevo pacto, si te enojas, eso es equivalente a matar a alguien bajo el antiguo pacto. ¿Lo crees? Yo lo creo. Puede que tú no lo creas, y te diré por qué. Porque quieres encontrar alguna excusa para tu enojo. Mientras sigas encontrando excusa para tu pecado, puedo profetizarte que nunca vencerás el pecado, ni en 100 años. Nunca, porque siempre estarás buscando alguna excusa. ¿Es porque esto sucedió? ¿Porque mi esposa me provocó? ¿Porque esa persona en la oficina actuó así? Siempre eres tú la persona correcta y siempre hay alguien más que hizo algo malo. Hermano y hermana, arrepiéntanse de esa autojustificación. Uno de los pecados más grandes encontrados entre los creyentes es el justificarme a mí mismo. Lo ves todo el tiempo entre esposos y esposas. Ella estaba equivocada, hice todo lo posible por ser paciente, pero ella es así. Y la esposa dice, hermano, no entiendes cómo es mi esposo, él es un tirano. Bueno, así van a seguir eternamente hasta que caigan de rodillas delante de Dios y digan, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Eso fue una de las cosas que descubrí. Ojalá alguien me hubiera enseñado eso desde que me convertí. Los líderes en la iglesia en la que estaba no tenían victoria sobre el pecado. ¿Cómo podían enseñarme? Es como pretender enseñar matemáticas de 10º grado. Cuando solo estudiaste hasta 1er grado, ¿cómo puedes enseñar en 10º grado? Así son muchos ancianos y líderes en las iglesias. Están en 1er grado. ¿Qué pueden enseñar a otros? Nada más que lo básico. Lo básico es aprender a deletrear o a sumar, y ese es el nivel en el que están. Un maestro de 1er grado no puede tomar un libro de cálculo y matemáticas para explicarlo. Puede leerlo, pero no puede explicarlo porque nunca lo ha aprendido. Así es como muchos enseñan la Biblia hoy en día. Así que tómalo en serio. Yo lo he tomado en serio. Moisés dijo, no matarás. Jesús dijo, no te enojarás. Muy bien, uno más. En el versículo 27, Moisés dijo en el antiguo pacto, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo en el nuevo pacto, no debes mirar a una mujer con codicia, porque cometes adulterio en tu corazón. Hay creyentes, predicadores y pastores que ni siquiera han obedecido lo que Moisés dijo, mucho menos han intentado llegar al nivel de Jesús. Ese es el estado patético del cristianismo en el mundo de hoy, en la India, en América y en todos los países del mundo. Y el diablo se alegra cuando los predicadores mantienen a todos en ese nivel. El predicador se levanta y dice, después de todo, todos pecamos. Los ancianos en las iglesias dicen, después de todo, todos pecamos y nadie es perfecto. Yo sé que nadie es perfecto.
Es como si fueras un estudiante de preescolar y le dijeras a alguien que está estudiando un posgrado, tú no eres perfecto y yo no soy perfecto, pero ese estudiante está muy por delante de ti. Tú has estado en preescolar los últimos 25 años y él pasó esos 25 años avanzando y obteniendo un posgrado. Así que decir, no soy perfecto y tú no eres perfecto, es una forma fácil de escapar del hecho de que no tomamos en serio el seguir a Jesús. Así que quiero animarles, mis hermanos y hermanas, a tomar en serio la palabra de Dios. Volvamos a 2 Corintios capítulo 12. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, leemos que Pablo dice, para impedir que me enalteciera, como dije antes, ¿sientes que corres el peligro de volverte orgulloso? Ahora, si yo les preguntara, ¿estás en peligro de ir a matar a alguien? Tal vez una o dos personas aquí lo estarían, pero creo que la mayoría de ustedes no estarían en una posición de querer ir a matar a alguien. De eso están a salvo, pero corres el peligro de volverte orgulloso. Piénsalo, todos lo estamos. La característica número uno de Satanás no es el asesinato. Él no se convirtió en el diablo porque mató a otro ángel. No. Él se convirtió en el diablo porque se volvió orgulloso, diciendo, yo soy el jefe de todos los ángeles. Es como algunos ancianos que dicen, yo soy el anciano de esta iglesia. O soy un gran predicador. Puede ser cualquier cosa. Tu educación, tu apariencia, tu supuesta buena apariencia, cualquier cosa puede hacerte orgulloso. Puedes mirarte al espejo y sentirte orgulloso. Puedes mirar el título universitario que cuelga en tu pared y sentirte orgulloso. O tu conocimiento bíblico. O puedes terminar un sermón y sentirte orgulloso. El orgullo está muy cerca de nosotros porque nos duchamos regularmente. Porque hay suciedad. Aunque camines con mucho cuidado en este mundo, la suciedad se pega a tu cuerpo. Y no solo el exterior, también sudamos y eso ensucia nuestro cuerpo. Así que vivimos en un mundo donde estamos constantemente expuestos a la suciedad. El pecado es exactamente así. Por eso necesitamos limpiarnos cada día y decir, Señor, muéstrame, ¿dónde estoy sucio? No estoy hablando de algo que no practico. Yo procuro vivir cada día delante del rostro de Dios. Comienzo el día hablando con mi Padre Celestial, diciendo, Señor, lléname del Espíritu para hoy. Ayúdame a honrarte. Guárdame hoy de pecar. Solo no podré. Estoy en peligro de caer en el orgullo. ¿Y qué hace Dios? Pablo, el gran apóstol, dice, corrí el peligro de enaltecerme a mí mismo. ¿Hay alguien aquí que piense que es mayor que el apóstol Pablo? ¿O más humilde que el apóstol Pablo? Yo no. Qué gracia tan profunda tuvo Pablo para establecer iglesias en tantos lugares y para escribir tantos libros de las Escrituras. Qué hombre de Dios tan poderoso. ¿Dónde estamos nosotros en comparación con él? Ese hombre fue honesto y dijo, estaba en peligro de volverme orgulloso. Así que tú debes ser honesto y reconocerlo. ¿Y cómo lo humilló Dios? No dándole un sermón, lo humilló dándole una enfermedad. Y una enfermedad que creo que era visible. Y era una enfermedad tan grave que él le da dos nombres. En 2 Corintios 12, verso 7, dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Él llama a su enfermedad una espina en la carne que no podía quitarse y la llama un mensajero de Satanás que lo atormentaba. Pablo, ¿qué tan grave era tu enfermedad? Me atormentaba, hermano. ¿Alguna vez has tenido una enfermedad que te atormente? ¿Por qué Dios se la dio a un hombre tan poderoso como Pablo? Un hombre que fue tan fiel. ¿Sabes? Pablo dice en 1 Corintios 4, verso 4, no estoy consciente de nada en contra mía.
Su conciencia estaba tan limpia que podía escribir las escrituras, no simplemente dar un testimonio. Él está escribiendo las escrituras. Y en la presencia de Dios escribe las escrituras y dice, no tengo nada en contra de mí mismo. Mi conciencia está absolutamente limpia. No soy perfecto porque hay áreas ocultas en mi vida donde estoy fallando y no lo sé. Pero cuando reciba entendimiento sobre ellas, las venceré. Pero ahora mismo, según el nivel de entendimiento que tengo, no estoy consciente de ningún pecado en mi vida. Ese era el testimonio de Pablo. Y a un hombre así, Dios tuvo que darle un aguijón en la carne porque corría el peligro de volverse orgulloso. Y esa fue una muestra del inmenso amor de Dios por él. Por ejemplo, alguien te da un regalo en una caja hermosa y cuando la abres, dentro de ella hay una espina. Eso es lo que me imagino aquí porque dice, me fue dada. Supongamos que en tu cumpleaños alguien viene y te da un regalo hermoso en una caja. Eso le fue dado a Pablo, un regalo. Él lo abre y dentro había una espina. Solo Dios sabe dar regalos sabios. Lo que Pablo necesitaba no era dinero. Lo que Pablo necesitaba no era una túnica nueva. Lo que él necesitaba para mantenerse humilde era ese aguijón en la carne. Los regalos de Dios son así. Si Él te ama, puede que te dé un aguijón. Humíllate y acéptala. Sé que a mí me ha dado aguijones en la carne en diferentes momentos. Y puedo decir delante de Dios que le he dado gracias por ello. Le he dicho, Señor, esas espinas en mi carne me han impedido volverme orgulloso. Esas espinas me han impedido pecar. ¿Cómo no te voy a dar gracias por ello? Te daré gracias por toda la eternidad por las espinas en la carne que me has dado. Pablo no lo especifica aquí, pero me podrías preguntar, hermano Zach, ¿cuál era ese aguijón en la carne? Pues Pablo nunca nos dijo cuál era su aguijón en la carne, y yo tampoco te lo voy a decir, aunque puedo más o menos deducir por otras partes de la escritura que su aguijón en la carne tenía que ver con algún problema en sus ojos. En Gálatas 4, versos 14 y 15, él dice, en mi condición física que no despreciaron ni rechazaron, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Eso me muestra que Pablo tenía algún tipo de defecto en sus ojos. Tal vez siempre le lagrimeaban o le salía pus de ellos, lo que lo hacía un poco repulsivo. Si ves a una persona a la que todo el tiempo le sale pus de los ojos y ves que se los tiene que pasar limpiando constantemente, es un poco desagradable. Pablo se sentía mal por ello, pero dijo, estos Gálatas me aman tanto que estaban dispuestos a arrancarse los ojos y dármelos. Así que Dios tiene regalos asombrosos que da a sus más grandes siervos. Ahora, si no recibes un terrible aguijón en la carne, tal vez no seas uno de esos grandes siervos. Pero Dios nos ama y siempre quiere mantenernos humildes. Y creo que lo más grande que Dios puede hacer por nosotros es mantenernos humildes, porque entonces no hay límite en cuanto Él nos puede bendecir. Si Dios no te ha bendecido más, es porque ha visto que no eres lo suficientemente humilde. Los regalos más grandes de Dios están en los estantes más bajos, no están en los estantes superiores. Así que humíllate hasta los más bajos. Y ahí es donde están los más grandes regalos de Dios. Y él dijo en el verso 7, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada un aguijón en la carne. ¿Cuál es el resultado? Una unción tan poderosa del Espíritu Santo sobre Pablo que hasta el final de su vida pudo seguir sirviendo a Dios. Incluso cuando estaba en prisión estaba sirviendo a Dios. Y sorprendentemente se pudo mantenerse a sí mismo durante toda su vida. Él nunca recibió un salario, nunca dependió de nadie, a diferencia de los predicadores de hoy en día. Pablo fue un predicador que nunca cobró un salario. ¿Encuentras hoy a predicadores o pastores así? Pablo dijo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Yo me tomé eso muy en serio hace muchos años, cuando dejé mi trabajo en la Marina en 1966, hace casi 60 años. Quería hacer esto que dice en este versículo de las Escrituras. Sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo.
Y vi el ejemplo en la vida de Pablo, que él nunca recibió un salario, nunca envió informes sobre su trabajo para obtener dinero, sino que él confiaba en que Dios supliera sus necesidades. Sí, a veces la gente le daba regalos, pero él no los buscaba ni los esperaba. Y él nunca aceptó regalos de personas que eran más pobres que él. Y yo dije, Señor, quiero seguir estos principios. Y Dios me ha ayudado maravillosamente durante estos 60 años de mi ministerio cristiano a tiempo completo. Y Dios me dio una esposa dispuesta a vivir bajo los mismos principios. Y puedo decir por mi experiencia que es posible vivir así aún hoy en día. Es posible que hoy en día puedas vivir conforme a ese estándar de todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Y quiero decirles, mis queridos hermanos y hermanas, tú y yo deberíamos ser demostraciones vivientes para el mundo de que es posible vivir de acuerdo con los estándares del Nuevo Testamento. Es posible ser libre de la ira, es posible ser libre de la codicia a las mujeres. Escucha esto. Es posible ser libre de estar en deuda. Vayamos a Romanos capítulo 13. Aquí hay otro principio que he seguido toda mi vida hasta el día de hoy, con mis casi 86 años. Y aquí hay un mandamiento que por la gracia de Dios tomé en serio hace muchos años, y Dios me ayudó a obedecerlo. Romanos 13, verso 8. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. ¿Está esto inspirado por el Espíritu Santo? Yo tomo en serio versículos como cree en el Señor Jesús y será salvo. Sí, yo creo en eso. El que crea y sea bautizado será salvo. Yo tomo esas cosas muy en serio. ¿Y qué hay de este versículo? ¿No fue el Espíritu Santo el que inspiró este versículo? ¿No deban nada a nadie? ¿Qué significa nada? ¿Significa que no debas a nadie $1,000? ¿Será ese el significado? Nada no significa más de $1,000. Nada significa cero. ¿Es posible vivir sin estar en deuda? Ahora, no hablo de cuando tomas una hipoteca para una casa. Eso no es una deuda y te diré por qué. Asumo que aquí en Estados Unidos es igual como en la India, que cuando un banco te presta dinero para comprar una casa, ellos se quedan con los documentos de ella. De modo que si no pagas, ellos toman la casa y la venden. Entonces no estás en deuda. Si un banco te presta dinero para comprar una casa y se quedan con los documentos, ellos dicen, esta casa es nuestra hasta que pagues tu deuda. Entonces no estás en deuda. Es lo mismo si compras un carro y el carro está asegurado. Si ocurre un accidente, el seguro cubre el costo. Por eso el banco está dispuesto a financiar, porque sigues pagando el seguro del carro. Eso no es una deuda. Cualquier préstamo de un banco en el que ellos se queden con algún tipo de garantía, eso no es una deuda. Pero cuando tomas dinero sin garantía de otra persona, por ejemplo, un amigo o de un creyente diciendo, préstame esto, está bien en una emergencia, eso puede ocurrir. Tal vez de repente te encuentras en apuros, no tienes el dinero para comprar algo y ni siquiera andas tu tarjeta contigo. Así que pides prestado a la persona que te acompaña, pero deberías devolverlo ese mismo día o como máximo el día siguiente. Y así no estarás en deuda. No debas nada a nadie. Es posible vivir así. Yo testifico que sí lo es. Vengo de un país pobre como la India y no crecí como millonario. Mi padre era un pobre funcionario jubilado del gobierno. Tenía una pensión muy pequeña. Y aún así es posible vivir así en un país pobre como la India. Yo no soy el único. Conozco personas piadosas que pueden vivir de esa manera porque se disciplinan a sí mismos. Y si ustedes se disciplinan especialmente en las cosas que compran para su hogar, podrán vivir libres sin deudas. Esto es algo muy importante porque veo a muchos creyentes con deudas de tarjetas de crédito que no pagan cada mes. Está bien si un banco te permite tener una tarjeta de crédito, pero debes pagarla cada mes para que puedas decir, estoy libre de deudas. De lo contrario, algo anda mal.
Y hay creyentes que son descuidados en esto y se meten en situaciones muy complicadas. Y eso es un mal testimonio para Cristo. ¿Te imaginas a Jesús yendo de aquí para allá pidiendo prestado a diferentes personas? Si Jesús no lo hizo, yo tampoco lo haré. ¿Tienes ese estándar? Ese es el verdadero cristianismo, y particularmente en el área del dinero. Es muy importante, no deban nada a nadie. Nada significa cero, excepto amarse unos a otros. Esa es una deuda que le debo a todo el mundo. Y esa deuda es que Dios me ha amado tanto que tengo que compartir ese amor con otras personas. Siempre que veo a un ser humano, tengo que ver a una persona con la que tengo una deuda. Y esa deuda es el amor que Dios ha derramado en mi corazón, incluso si es un completo desconocido. Por eso tengo que ser amable con todos donde vaya, porque Dios ha sido inmensamente bueno conmigo y me ha puesto en deuda con ese desconocido. No sé quién es esa persona, pero Dios me ha puesto en deuda con él. Si está necesitado y puedo ayudarle de alguna manera, con gusto lo haré. Así que perdonaré y no me enojaré con las personas. ¿Saben? Yo nunca tuve un carro propio en ningún momento. Conducía una motocicleta vieja y tenía que llevar a mis hijos a la escuela en ella. Y la gente en la India realmente no respeta las reglas de tránsito. Una cosa acerca de la India es que no están sujetos a la ley y no siguen ninguna ley de tránsito. Simplemente conducen como si no hubiera líneas marcadas que digan por dónde ir. Y entonces suelen haber muchos choques, especialmente si vas en una motocicleta. Y cuando dos personas chocan, la manera de descubrir quién está equivocado es quien detiene su vehículo y grita más fuerte. Esa es una regla implícita en la India. Así que dos personas chocan y una de ellas sale y empieza a gritar. Puede que él esté 100% equivocado, pero grita tan fuerte que todos en la calle piensan que la otra persona fue quien cometió el error. Y eso también me ha pasado a mí. Alguien vino, chocó contra mi vehículo y empieza a gritar. Después de una o dos veces entendí la regla. El que grita más fuerte es el que tiene la razón. Entonces, ¿qué hacía? Alguien venía y chocaba contra mí. Yo de inmediato decía, lo siento, señor, por favor, perdóneme, aunque fuera su culpa. Inmediatamente decía, lo siento, señor, por favor, perdóneme. Y él tan amable decía, oh, está bien, aunque él chocó contra mí. Él quedaba feliz y yo también, porque no tenía que quedarme allí escuchándolo gritar los siguientes 5 minutos. Esa es la ley en la India. Si alguna vez conduces en una motocicleta en la India, por favor recuerda esto. Y eso me ha protegido de perder tanto tiempo en la carretera, porque no voy a convencerlo de que cometió un error. Está bien, me hizo una holladura en la motocicleta. Puedo ir a repararlo, pero no quiero quedarme ahí gritándole. Así que descubrí que tengo una deuda de amor con esa persona, aunque es un completo desconocido. Nunca lo había visto en mi vida. Chocó contra mi motocicleta y fue su error, pero yo estoy en deuda con él. Dios ha derramado amor en mi corazón para cada ser humano en el mundo. Estoy en deuda con este hombre, así que estoy dispuesto a decir lo siento, aunque haya sido su error. ¿Reconoces que así como debemos evitar las deudas en términos de dinero, también tenemos una deuda de amar a todas las personas? Esa es la palabra de Dios. Y si vives solamente por este versículo, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, tu vida será transformada y la gente querrá estar contigo y tener comunión contigo. Es una palabra maravillosa. Muy bien, en las sesiones anteriores estábamos hablando de estos proverbios del nuevo pacto. Y lo que acabo de compartirles también es una de esas cosas que necesitamos aprender. Como dije ayer, cuando estás absolutamente seguro en el amor de Dios y cuando sabes que eres el objeto del amor de Dios, eso es lo que nos hace capaces de perdonar a otros, amar a otros y de permanecer libres de deudas. Yo soy el objeto del inmenso amor de Dios. Eso también se aplica a ti. Dios amó tanto, énfasis en la palabra tanto, al mundo. Dios me amó tanto a mí que me dio el mayor regalo, su Hijo, no solo para ser mi guía, sino para morir como un criminal en una cruz por mí. ¿Sabes? Cuando solía ir a las calles de la India a predicar, la gente se burlaba de mí y me llamaba el diablo y todo eso. Lo experimenté cuando era muy joven. Solía pensar siempre esto.
Señor, no me avergüenzo de proclamar a Cristo en medio de todos estos incrédulos y que otros se burlaran de mí, porque tú no te avergonzaste de colgar en la cruz solo en ropa interior. Eso es todo lo que él tenía en la cruz, ropa interior. Imagínense, nosotros nos avergonzaríamos de que nos vieran caminando en ropa interior, pero él estaba colgado en una cruz en ropa interior por mí, no por él mismo. Y medité en eso diciendo, Señor, no te avergonzaste de colgar en ropa interior por mí, para que yo nunca fuera al infierno. No me avergonzaré de proclamar que eres mi Salvador y que moriste por mí en la cruz. Y estoy dispuesto a proclamarlo en las calles de la India. No me importa lo que piensen de mí. Si me llaman el diablo y todo eso. Llamaron a Jesús el diablo. Es un gran privilegio estar en comunión con Él. Entonces, Dios me ama tanto que estoy seguro en su amor. Y Dios tiene un plan para mi vida. Esa es otra cosa maravillosa. Antes de que tú nacieras, Dios hizo un plan para tu vida. El Salmo 139 ha sido una gran bendición para mí. He leído este pasaje muchas veces y si no lo conoces, quiero animarte a conocer este pasaje. Está hablando de algo que sucedió antes de que yo naciera. ¿Qué me pasó antes de nacer? Salmo 139, versos 13 al 17. Un pasaje muy valioso. Por favor, medita en él. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Él determinó la forma de mi cara, los rasgos que yo debería tener. No te quejes cuando te mires en un espejo si no eres tan atractivo como otras personas. Dios determinó todo eso desde antes que nacieras. Y yo digo, Señor, tú nunca cometes un error. Él determinó el color de mi piel. No quiero tener ningún otro color de piel que el que Él determinó para mí cuando estaba en el vientre de mi madre. No anhelo tener una piel más clara, no anhelo tener un tipo de rasgos diferente, no anhelo no quedarme calvo. Dios lo determinó y yo lo acepto. Me hiciste en el vientre de mi madre y te daré gracias. Desearía que las jóvenes cuando se miren en un espejo y el diablo les diga, deberías haber sido como esa estrella de cine o esa actriz. Ustedes respondan, no, Dios me hizo en el vientre de mi madre y le daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecha. Hermanas jóvenes, mírense en un espejo y digan, Señor, me has hecho maravillosa y perfectamente. No podía haber sido más atractiva que como tú me hiciste. Me diste el color de piel correcto, los rasgos correctos y estoy profundamente agradecida. Y él dice en los versículos 15 y 16, cuando en secreto fui formado y en tu libro se refiere a la mente de Dios. Se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Sabes? Dios tenía un plan para mí antes que viviera mi primer día en la tierra. Antes de que saliera del vientre de mi madre, ya había un plan escrito para mí. Yo creo eso. Dios ya había planeado que cuando yo tuviera casi 86 años, yo estaría en Loveland hablando en una conferencia. Yo no lo sabía. Ni siquiera sabía que viviría hasta los 86 años. Pero Dios ya lo había planeado. Cada pequeño detalle. ¿Y qué diré a eso? Verso 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Él determinó que cuando dejara la marina, debería irme con cero en mi cuenta bancaria. Y así sucedió. Todos mis ahorros los di para la obra de Dios. Y yo dije, Señor, voy a salir de la marina con cero en mi cuenta bancaria. Y cuando Annie y yo nos casamos, éramos tan pobres que no podíamos permitirnos alquilar una casa. Pero ese era el plan de Dios. Él no nos proveyó un palacio, ni siquiera nos proveyó una casa. Pero afortunadamente, mi papá y mi mamá, que estaban jubilados, tenían una habitación libre en su casa. Entonces decidimos quedarnos allí. No estábamos en la calle.
Dios se aseguró de eso. Dios nunca permitirá que sus hijos estén en la calle. Él nunca permitirá que sus hijos sean como las personas sin hogar. Nunca. En ningún país del mundo, en ningún momento. Incluso en el país más pobre del mundo, Él nunca permitirá que uno de sus hijos sea como las personas sin hogar en la calle. Pero debemos estar dispuestos a someternos a cualquier limitación que Él nos dé. Ahora, una mujer recién casada no está deseando vivir con su suegro o suegra. Lo que ella espera con ilusión es, toda mi vida como soltera he vivido con mis padres. Ahora me voy a casar y aunque sea en una choza pequeña, estoy anhelando poder ser la reina de mi hogar. Mi esposa no pudo serlo, porque yo no podía permitírmelo, porque todos mis ahorros se habían entregado para la obra de Dios. ¿Pero sufrimos por eso? No, mis padres fueron buenos con nosotros. Sobrevivimos allí y 3 o 4 años después pudimos permitirnos mudarnos a una casa propia. Pero yo dije, Señor, debe haber algún propósito, porque esto es parte de tu maravilloso plan. Antes de que yo naciera, lo planeaste todo, que cuando me casara no podría permitirme una casa y tendría que vivir con mis padres junto a todas las incomodidades que eso conlleva. Verán, la mayor parte de mi ministerio ha sido entre las personas más pobres de la India, aldeas pobres donde no hay médicos, no hay farmacias ni nada, y muchos de ellos nunca han aprendido a leer ni a escribir. Estas son las personas entre las que hemos plantado iglesias. Eran personas no cristianas que han aceptado a Cristo y venido al Señor, a veces perseguidos por sus familiares, pero son creyentes maravillosos y alabo al Señor por el honor que Dios me ha dado de servir a estas personas maravillosas de su pueblo. Y son personas tan pobres que cuando se casan no pueden alquilar una casa y tienen que vivir con sus padres. Y ahí entendí que Dios me llevó hace muchos años por la misma experiencia en mi vida, para que yo pudiera ser un precursor para ellos. ¿Alguna vez has leído la palabra precursor? Dice en Hebreos 6 que Jesús es el primer precursor que fue delante de nosotros. Y si quieres ser un guía, un líder o un anciano para otros, tienes que ser un precursor, lo que significa que Dios te guiará. No le pidas a Dios que te haga un anciano. Si realmente vas a ser un anciano piadoso, Él te llevará mucho antes a través de circunstancias que tu gente tendrá que enfrentar. Tendrás que pasar por todo eso para que puedas decirle a estas personas, yo he pasado por eso, he pasado por enfermedades, he pasado por la pobreza, he pasado por pruebas. Quizás Dios no los llame a todos ustedes a trabajar entre los más pobres, así que puede que no necesites tener este tipo de experiencia. Pero en mi caso, Dios sabía que me estaba llamando a trabajar entre algunas de las personas más pobres de la India, que cuando se casan no pueden permitirse alquilar. Y Dios dijo, tengo que entrenar a mi siervo para que pase por eso él mismo durante 4 años. Entonces podrá ser un precursor para ellos. Dios hará esto por ti solamente si te rindes incondicionalmente y dices, Señor, no tengo condiciones. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas que sea. Estoy preparado a pasar por lo que tú quieras que pase. Quiero ser tu siervo. Quiero edificar algo que dure por la eternidad. No quiero el honor de ser un anciano. Eso es basura. No quiero ser conocido como anciano. Siempre me llamo a mí mismo hermano Zach. Eso es todo. Recuerdo hace algunos años, una universidad de aquí en Estados Unidos me escribió una carta que decía, estimado señor Pune, hemos sido tan bendecidos con todos sus libros que la junta directiva de esta universidad ha decidido otorgarle un doctorado honorario en teología. Yo le respondí con una carta diciendo, gracias señor, no lo quiero. Esa fue probablemente la primera carta que recibieron rechazando un doctorado. Dije, nunca quiero ser conocido como el doctor Zach. Quiero ser conocido hasta el final de mi vida como el hermano Zach. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 23, no dejen que lo llamen rabí. No se hagan llamar padre, como algunos predicadores que se hacen llamar padre fulano de tal. Todos ustedes son hermanos. ¿Leíste ese versículo? Ese fue el día que decidí que nunca más me llamaría nada más que hermano. Podrás decir, eso es algo muy pequeño. Algunos se llaman a sí mismos reverendo. Que se llamen así si quieren, pero en Salmos se dice de Dios, santo y reverendo es su nombre. Y ellos están tomando ese nombre.
Cuando un hombre se llama a sí mismo reverendo, está tomando el nombre de Dios. Yo no lo tomaré. La gente podrá decir, está siendo demasiado radical. Llámalo como quieras, pero yo creo en obedecer a Dios al pie de la letra. Eso es lo que ha cambiado mi vida y eso es lo que me ha mantenido sano, fuerte y en contacto con Dios, año tras año. Te animo a que sigas la palabra de Dios exactamente en cada pequeño detalle y nunca te arrepentirás. Lo que quiero decir es que cuando estás seguro en el amor de Dios, dices, Dios no comete errores en los planes que ha hecho para mi vida. Él planeó cada pequeño detalle de mi vida. Y Él sabrá exactamente cuándo darnos algo que necesitamos y cuándo retener algo que necesita ser retenido para que podamos ser un ejemplo para los demás. Entonces, nunca competiremos con nadie. Nunca sentiremos envidia de alguien que ha conseguido algo más que nosotros. No, porque Dios determinó cuánto debería tener yo. ¿Por qué debería tenerle envidia? Dios determinó que Él tenga más privilegios o gane más. Nunca tendré celos de nadie, ni competiré con nadie, ni juzgaré a nadie. Ese es otro proverbio. Bien, también mencioné esto ayer y quiero repetirlo. Por favor, escuchen. Hay muchas características de las personas orgullosas. Una característica de las personas orgullosas es que les resulta difícil expresar aprecio por los demás, incluso cuando ven algo realmente bueno en ellos. Son rápidos para criticar, pero les cuesta mucho expresar aprecio. Un hombre humilde será muy rápido en apreciar algo bueno que ve en los demás. Déjenme darles un ejemplo. ¿Puedes encontrar algo bueno en un incrédulo? Tal vez digas, bueno, si digo algo bueno de un incrédulo, se enorgullecerá. Déjenme darles un ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 8. Este ha sido un gran reto para mí, por eso lo menciono. ¿Debemos apreciar a otras personas o no? ¿Debemos expresar aprecio o no? En Mateo capítulo 8, verso 5 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Un centurión es como un capitán militar que tiene 100 hombres bajo su mando. Eso significa centurión, 100 personas bajo él. Este centurión romano era un hombre muy influyente y poderoso. Imagina que estaba preocupado por su siervo. Su siervo probablemente era un esclavo. El centurión promedio habría dicho, vete, no puedo ocuparme de ti. Si estás enfermo, busca a alguien más. Yo buscaré otro esclavo que trabaje en mi casa. Pero este centurión no era así. Su siervo estaba enfermo y paralizado. El centurión promedio lo habría echado. Pero este hombre dijo, he oído hablar de un hombre llamado Jesús que sana a los enfermos. Déjame ir a buscarlo donde esté. Y el centurión fue para encontrar a Jesús, para pedirle que sanara a su esclavo. Y Jesús lo sabe todo. El Señor sabía todo sobre cualquiera que se le acercaba, sobrenaturalmente. Y él dijo en el verso 6, Señor, mi siervo está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. Por favor, ven y sánalo. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno para que un capitán romano le diga a un predicador judío, no soy digno, significa que realmente él tuvo una revelación de quién era Jesús. Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Los fariseos que conocían la Biblia nunca pudieron hablar así como este romano. Él dijo, Señor, quédate aquí y di una sola palabra. Y a 20 millas de distancia mi siervo será sanado de inmediato. ¡Qué gran fe! Y el centurión le dijo, te diré por qué digo esto, Señor, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Si digo a este, ve, él va, ni siquiera espera un segundo. Y si has estado en el ejército, sabes de qué estoy hablando. Por eso entrenan a los militares en el campo de desfile. Gira a la izquierda.
Si dudas incluso un segundo en girar a la izquierda, te enseñará una lección que nunca olvidarás. Recuerdo que en el ejército nos decían, a las 6:30 de la mañana es el desfile. Y si llegabas a las 6:31, ¿sabes qué pasaba? Nos pedían que sostuviéramos un rifle grande y pesado sobre nuestras cabezas y siguiéramos corriendo una milla alrededor del campo de desfile hasta que el desfile terminara. Y después de eso, nunca volverías a llegar tarde el resto de tu vida. Así enseñaban la disciplina en el ejército. Así que el centurión dice, cuando le digo a este soldado que vaya, va de inmediato. Señor, tú dile a esa enfermedad que se vaya y se irá de inmediato. Cuando le digo a otro soldado, ven, él viene de inmediato. Cuando le digo al esclavo que haga esto, lo hace de inmediato. Vaya, así es en el ejército. Y yo dije, Señor, así obedecí en el ejército los 11 años que estuve. Ahora, cuando el Señor me dice algo, ¿qué le digo? Oh, Señor, déjame pensarlo. No me extrañaría que no tenga poder si soy así. Tengo que obedecer al Señor tal como en el ejército. Si Él dice, haz esto, lo hago. Si Él dice, ve, yo voy. Ahora, ¿por qué tenía este centurión tanta autoridad sobre los soldados? Si Él le decía a un soldado, ve, él iba. Leamos esta frase que dijo en el versículo 9, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Por esa razón tengo autoridad. Cuando mi general dice, capitán, ven aquí, no espero, dejo todo, corro y digo, sí, señor. Esa es la razón por la que tengo autoridad sobre los que están bajo mi mando. Este es un principio espiritual. ¿Tienes ancianos en tu iglesia? ¿Crees que él fue nombrado por Dios para ser un anciano en tu iglesia? ¿Lo respetas? ¿Haces lo que él dice? Me refiero en asuntos de la iglesia. Él no está ahí para dirigir tu vida privada. Pero en asuntos de la iglesia, si lo respetas y lo obedeces, tendrás autoridad en tu vida. Todos los años que no fui anciano, estuve en diferentes iglesias durante muchos años de mi vida, antes de que comenzara la primera iglesia de CFC. Y puedo decir delante de Dios que siempre respeté a mis ancianos en cada iglesia en la que estuve. A veces pasé por la disciplina cuando me malinterpretaron completamente. Habían escuchado falsos informes sobre mí y me disciplinaron injustamente y me hicieron guardar silencio en una asamblea por 2 años y medio, en la iglesia donde predicaba regularmente cada domingo. Alguien difundió un falso rumor de que yo había criticado al anciano de alguna manera, lo cual era completamente falso. Y él lo creyó sin confirmarlo conmigo. Y no se me permitió hablar durante los siguientes 2 años y medio. Y el Señor me dijo, mantén tu boca cerrada. Siéntate allí con tu esposa en la parte de atrás de esa iglesia. Y si alguien te pregunta qué ha pasado, no des ninguna explicación. Yo dije, está bien. Así que me senté allí por años, en una iglesia donde solía dirigir reuniones especiales, pero me dijeron que me quedara callado. Me quedé allí por 2 años y medio y el Señor me dijo, no te justifiques. Y fui malinterpretado durante 5 o 6 años. Y Dios me observó y me observó. Y un día comenzó CFC. Así fue como comenzó CFC. Veo que así como Dios envió a Moisés al desierto por 40 años y luego le dijo, ahora estás listo. También envió a Jacob a trabajar con su suegro por 20 años y luego le dijo, ahora estás listo. David fue ungido por Samuel a la edad de 20 años para ser rey. ¿Se convirtió en rey al día siguiente? No. Él tuvo que vagar errante por los desiertos y las cuevas. Fue perseguido por Saúl durante 10 años. Incomprendido, amenazado, en riesgo de perder la vida. Hasta que un día Dios dijo, David, ahora estás listo. José había visto visiones del sol y la luna, inclinándose ante él cuando tenía 17 años. ¿Estaba listo para ser el segundo después de Faraón en Egipto? No. Tuvo que pasar 12 o 13 años en la cárcel, incomprendido, siendo falsamente acusado y puesto a prueba para ver si mantendría la boca cerrada.
Leemos que ayudó a uno de esos prisioneros que era el copero del faraón y le dijo, el faraón te restaurará. Y así fue. Y le pidió, por favor, recuérdame cuando vayas al faraón y dile que he sido encarcelado injustamente. Y el copero se olvidó. Otros 2 años más y José se preguntaba, ¿qué habría pasado? 13 años en la cárcel. Y Dios dice, José, ahora estás listo. Te haré el segundo después del faraón, el gobernante, y tu nombre será recordado por siglos. Queridos hermanos y hermanas, cuando Dios los lleve por alguna prueba, mantengan la boca cerrada. No se justifiquen ni culpen a nadie más. Sométanse a la poderosa mano de Dios. Él ha contado cada día de su vida en su libro. Obedezcan. Como dice el general, cuando digo ve, él va, y cuando digo ven, él viene. Vean lo que el Señor dice sobre un hombre así. Mateo 8, versículo 10. En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Está bien expresar aprecio por alguien? Si hubiéramos estado allí, quizás hubiéramos dicho, Señor, no digas tal cosa. Se va a enorgullecer, pero el Señor no le habría importado tu consejo. Imaginen decirle a un soldado romano pagano, en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Nosotros los seres humanos somos tan renuentes a expresar aprecio. Oh, puede que se enorgullezca. Jesús no estaba tan asustado como tú. Donde vio algo bueno en una persona, lo apreció. Esa es una cualidad que se encuentra muy raramente incluso entre los cristianos. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han expresado aprecio a su esposa o a su esposo? Damos tantas cosas por sentado. ¿Le dices gracias a tu esposa cuando te trae una taza de café en la mañana? Yo he estado casado con mi esposa por 57 años. Todavía le digo gracias cuando me trae una taza de café en la mañana. Yo no lo doy por sentado. Oh, es mi esposa, es mi esclava. Tira esa actitud al basurero, hermano. ¿Por qué tendría que hacer café ella? Quizás yo debería llevarle una taza de café en la mañana. Aprende a ser agradecido, hermano y hermana. Es una señal de humildad. Aprende a apreciar a las personas cuando ves algo bueno en ellas. No pongas la tonta excusa que se va a enorgullecer. Dios puede encargarse de eso. Jesús pudo decirle a un pagano, nunca he visto fe como la tuya en todo Israel. Y no tuvo miedo de que ese hombre se enorgulleciera y se fuera al infierno. ¿Saben? Cuando uno aprende pequeñas lecciones de la Biblia, si meditas en ellas, aprendes algo para ti mismo. Así que la gente orgullosa nunca aprende a apreciar a los demás. Si somos humildes, estaremos listos para expresar aprecio por los demás. Ese es un proverbio del nuevo pacto. Oremos. Gracias, Padre, por la clara guía que nos das en tu palabra sobre tantas cosas. Mientras miramos el ejemplo de nuestro Salvador, Padre Celestial, gracias por darnos un ejemplo. Ayúdanos a caminar en los pasos de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.